cambiamos nuestra forma de ver al empresario. En vez de como un contribuyente, lo veíamos como un cliente. De mirar para adentro, pues mirábamos para afuera. La clave es estar permanentemente en movimiento, no esperando que te vengan las cosas. ¿Qué cambiasteis para que esa obligación tributaria se convirtiera hoy en día en una oportunidad para todas las empresas? No ser conformistas con lo que tenemos. Siempre hemos querido ir por delante. Creo que ahí ha sido clave el enfoque empresarial, ¿no? O sea, vosotros hoy os sentís útil. Hoy día casi 350 empresas, siendo la mayor cámara de comercio en cuanto a su club cámara que hay en España, que el Club Antares era el espacio donde queríamos ubicar toda nuestra actividad empresarial. ¿Qué porcentaje hay de intuición y qué porcentaje de estrategia? Bueno, yo creo que la estrategia supera a la intuición. Aunque dos empresas se dediquen a lo mismo, lo que las diferencian realmente son las personas. Nosotros velamos por el interés general. Sin duda, una organización es el reflejo de su liderazgo, ¿no? Nosotros lo que es crecer haciendo crecer. El mundo empresarial sabe perfectamente dónde tiene que estar y dónde no. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Sí, el liderazgo al final se ejerce, pero no se impone. Hoy, en Protagonistas del Cambio, nos acompaña Salvador Fernández Salas, gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Lleva 25 años al frente de una institución clave para el impulso empresarial de Sevilla y su provincia. Una cámara que pasó de ser una obligación para las empresas a convertirse en una oportunidad. Bajo su dirección, la Cámara de Sevilla ha vivido una auténtica transformación, con profesionalización, estrategia y crecimiento sostenido. De un modelo en crisis a una organización moderna, con proyectos como el Club Cámara Antares, EUSA o la Fundación Cámara, referentes hoy a nivel nacional. En este episodio, Salvador nos habla de liderazgo, de la importancia de estar en continuo movimiento y de cómo se construye una organización que crece haciendo crecer. Una conversación sobre visión, legado y el papel que las personas tienen en el verdadero cambio. Está emergiendo y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza Protagonistas del Cambio. Bienvenidos y bienvenidas, protagonistas del cambio, nuestro capítulo número 28. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos una persona que lleva más de 20 años desde dentro, ayudando al impulso empresarial y acompañando el impulso empresarial de Sevilla. Alguien quien ha vivido momentos muy buenos, pero también complicados en una institución clave en nuestra provincia, como es la Cámara de Comercio de Sevilla. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Fernández Salas. Bienvenido, Muchas gracias. Salvador. Muchas gracias. Bueno, y también tenéis a mi compañero Javier, También. que no puede faltar, evidentemente, a nuestro video podcast. Muy bien, muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por acompañarnos. Y Sandra, ¿qué te pasa hoy? Hoy te veo algo diferente. Ya empezamos, te lo he advertido. Hoy te veo algo diferente. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, hoy... ¿Qué me ha pasado hoy? Ah, claro. Hoy he estado, pues evidentemente, con mis compañeras de SG Salon Experience. Ah, vale. Que me vale. dejan así de bien. Ya entiendo yo las cosas. Porque además, os tengo que decir una cosa y tengo que confesarlo, y es que el ratito que yo paso con ellas en SG Salon Experience es un ratito, de verdad, Salvador, yo llego, me siento y digo, Te olvidas de todo. paz, tranquilidad. Y además, si me tienen que dar un consejo, oye, pues esta vez te queremos hacer esto en el pelo, o esta vez esto. Y tengo que hacer una cosa que me han pedido, y es que tengo que mover el pelo para que realmente se me vea. Porque si no, solo me lo veis de perfil. Bueno, disculpadme que yo no lo haga, ¿vale? Yo lo primero que quiero hacer con Salvador es agradecerle que haya encontrado en su apretada agenda Totalmente. lugar para poder estar aquí hoy con nosotros. Agradecértelo especialmente porque teníamos otra cita a la que yo no pude asistir por una indisposición. Y bueno, afortunadamente has tenido la gentileza de poder estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Sandra, tenemos hoy un invitado de los que no les gusta tener un perfil público, no les gusta aparecer en la foto, aunque cuando se trabaja desde dentro como hay que trabajar, la verdad que no es necesario. Y yo creo que hoy vamos a sorprender mucho a nuestros protagonistas porque
tenemos una persona que nos va a contar cosas muy interesantes a nivel de gestión, algo muy importante en todas las personas que dirigimos un proyecto empresarial. Primero, a mí una de las mayores incógnitas que me causa tu perfil es tu verdadero papel. O sea, desde que llegaste hace mucho tiempo a la cámara, ¿cuánto tiempo hace, Salvador? Pues dentro de 15 días, 25 años que llegué a la Cámara de Comercio. 25 años. Uh-huh. Sí, muy pronto, ¿eh? Sí, la verdad es que de vez en cuando miramos para atrás y vemos cómo hemos ido viviendo un montón de situaciones y de cómo ha ido evolucionando también la organización. Y bueno, vemos también las personas que han ido pasando, todo. Ahora, en los últimos días se han ido jubilando algunas personas. Esos son procesos que van pasando. Y bueno, también porque entramos jóvenes. O sea, yo tenía pues 32 años cuando empecé el cambio a la Cámara de Comercio. Y bueno, ya pues después de 25, la verdad es que... Pero tenemos eso, en el fondo, una gran satisfacción por el que yo creo que hemos ido viviendo etapas y disfrutando del nuevo proyecto que es la Cámara. Porque evidentemente cuando vemos un proyecto y lo vemos ya, ¿no?, con la entidad, con lo que representa la Cámara, pero hoy lo que queremos llegar es a las personas, ¿no? Uh-huh. Y a las personas que han hecho posible lo que es la Cámara hoy, ¿no? Entonces, cuando llegaste, ¿tenías claro a qué llegabas a la Cámara? No. Sinceramente, cuando di el cambio, yo trabajaba en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Fue mi primer trabajo, la CEA. Estuve desde el año 1993 al 2000. Y bueno, recién terminado de la carrera, de la Facultad de Empresariales. Y bueno, después de 7 años di el cambio. Y fue un cambio un poco, bueno, sin saber dónde iba. No sabía prácticamente lo que era una Cámara de Comercio. Es más, cuando yo estaba en la CEA y escuchaba Cámara de Comercio, casi siempre estaba asociada a problemas. O sea, no era nada positivo. Siempre era una lucha, un problema o algo que... O sea, era todo negativo. Y bueno, sin embargo, bueno, fueron de esas apuestas uno que hace profesionales. Era también pasar de una dirección de un departamento que yo dirigía en la CEA a la dirección, a la gerencia de la Cámara, que era la primera vez que se desarrollaba ese puesto. Y bueno, pues ese reto que con 32 años pues se le levanta la cabeza y bueno, y afortunadamente después de 25 años pues o sea, ¿quién me iba a decir a mí que bueno, pues que entonces las organizaciones, la organización en la que yo estaba era una gran organización y la Cámara era pues prácticamente una gran desconocida. Nadie prácticamente ni sabía lo que hacía, ni lo que hacía era valorado. Y bueno, y después de 25 años, pues otra de las grandes satisfacciones, pues que hemos situado la Cámara en un nivel de no solo aceptación, sino de que nos hemos convertido en un referente a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel asociativo. Eso te iba a decir. Sevilla tiene una Cámara de Comercio con peso. ¿Qué es lo que nos hace diferente a otras cámaras de comercio de otras provincias, otras ciudades? Bueno, quizás yo creo que muchas veces nos metemos en iniciativas. Los proyectos tienen que tener un periodo de maduración. Y yo creo que nosotros hemos demostrado en Sevilla que para que un proyecto culmine y desarrolle su potencial, tiene que tener ese periodo de un tiempo para poder valorarse en su justa medida. Hombre, después de 20-25 años que llevamos al frente con 2 presidentes, Ramón Contreras y Paco Herrero, uh-huh, pues verdaderamente, y sobre todo hemos estado siempre con esa ilusión de mejorar, de ampliar, de nunca quedarnos, no ser conformistas con lo que tenemos. Siempre hemos querido ir por delante, ¿eh? No nos ha dado miedo afrontar cosas nuevas, iniciativas que no eran prácticamente casi normales que nos metiéramos y nos metimos. Cuando nos metimos en Antares, que hace la Cámara en Antares, bueno, pues ahí vimos, nosotros hemos ido viendo cosas que a lo mejor otros no lo han visto, o nosotros hemos ido viendo ciertos elementos que nos han hecho crecer y sobre todo que la gente valora. O sea, nosotros generamos una confianza, una solvencia, o sea, todo lo que nosotros hacemos no nos metemos
¿Puede estar la Cámara de Comercio de Sevilla ahora mismo en su mejor momento? Yo estoy convencido, yo que conozco la historia de la Cámara el año que viene hará 140 años. 140 años de historia, y de los cuales, pues, los primeros 25 fueron voluntarios, los 100 siguientes fueron obligatorios, de cuota obligatoria, y llevamos 15 nuevamente voluntarios. Y yo estoy convencido de que el mejor momento que la Cámara está viviendo en estos 140 años es en estos últimos. El actual, ¿no? A mí me gustaría, porque nosotros lo decimos, ¿no? Nosotros a la hora de desarrollar proyectos con nuestros clientes, nosotros siempre decimos que podemos desarrollar proyectos únicos porque realmente, aunque dos empresas se dediquen a lo mismo, lo que los diferencian realmente son las personas. Yo creo que cuando estabais hablando de la cámara de visiones, es que realmente también estabais hablando de personas. Sí, claro. Aquí, al fin y al cabo, bueno, el gran proceso de transformación que vivió la Cámara en los años 2000 fue la incorporación de profesionales que fueron dotando a la Cámara de ese elemento de solvencia profesional, y donde, bueno, pues se incorporó el director internacional, Eduardo Flores, Luis Cordero, al frente tanto de la dirección comercial ahora como del Club Cámara, Belén Martínez en comunicación. Y de ti, ¿no, Salvador? Tú también aportarías algo, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna de que, bueno, menos Eduardo Flores y el secretario, el resto, bueno, y de Manuel López, el resto del equipo, es verdad que yo fui quien lo contraté. O sea que tuve esa suerte de poder elegirlo, poder seleccionarlo. Pero sí, esto es un conjunto de profesionales que todos teníamos una edad muy parecida. Curioso, pero son 4 o 5 directores que tenemos la misma edad. Todos somos del 68, todos. Y bueno. Pero ¿habría alguna frase, algún mensaje que tú les dirías para que ellos fueran de tu misma causa, ¿no? ¿Por qué te seguían? ¿Por qué...? Bueno, al principio los comienzos no fueron fáciles. O sea, al principio hubo también una apuesta muy personal de la gente. O sea, no es decir, es que ya, claro, hoy después, los últimos años ya vemos una trayectoria. Es verdad que la Cámara es un sitio atractivo para iniciar tu carrera profesional. Siempre yo he planteado que la Cámara ha sido, pues, un escaparate muy, muy privilegiado de conocer la realidad empresarial de nuestra provincia. Tenemos mucha actividad nacional e internacional, así que nosotros no solo somos una entidad que mira para adentro, es que nosotros tenemos una cantidad de actividades a nivel nacional, somos referencias en el ámbito nacional de las cámaras. O sea, hay varios proyectos que somos líderes de toda la red cameral. Y bueno, y en el ámbito internacional, pues está claro que nuestra vinculación con Iberoamérica ha sido uno de los elementos que más nos está definiendo en los últimos años. Nosotros, pues, el presidente fue presidente de las cámaras iberoamericanas. Actualmente, el director internacional es el secretario general de AICO, de las cámaras, ¿no? Sí. Iberoamericanas, y bueno, y eso nos da una cercanía con toda la red de cámaras de comercio en Iberoamérica, que también nos da mucha visibilidad internacional. A mí el programa de hoy me gusta especialmente, Sandra, porque como empresario creo que es muy importante que los protagonistas que vean este programa, ¿no?, vean hasta qué punto estratégicamente tú puedes relacionarte con organizaciones como la Cámara de Comercio de tu localidad. Aquí estamos en Sevilla, hablamos con la Cámara de Comercio de Sevilla, pero también creo que es muy importante o muy interesante este programa porque vamos a hablar también de operatividad, es decir, de cómo transformar una organización como una Cámara de Comercio que tiene una serie de hitos importantes, ¿no? Uh-huh. Y que evidentemente creo que debe ser una de las primeras preguntas o cuestiones que deberíamos poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, vosotros como organización habéis convertido una obligación en una oportunidad para las empresas. Es decir, la Cámara de Comercio era una obligación en forma de cuotas que teníamos las empresas cada año, que teníamos que abonar a una entidad como es la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambiaste o qué cambiasteis para que esa cuota obligatoria, esa obligación, entre comillas, tributaria, se convirtiera hoy en día en una oportunidad para todas las empresas que hoy
participamos y somos parte de Cámara de Comercio. Bueno, yo creo que es una forma de ver la realidad. Cuando la cámara era obligatoria, pues quizás no percibía o no estaba pendiente de lo que ocurría a su alrededor. Yo creo que quizás la percepción. Nosotros sí teníamos la visión de que había contribuyentes que contribuían con una cuota, y cuando terminó nuestra etapa obligatoria, pues pasó la etapa voluntaria y bueno, cambiamos nuestra forma de ver al empresario. En vez de como un contribuyente, lo veíamos como un cliente, que es quizás esa diferencia. De mirar para adentro, pues mirábamos para afuera. Antes pues quizás no escuchábamos mucho y ahora pues estamos permanentemente en una escucha continua. Hay que escuchar, hay que ver qué ocurre de tu alrededor y buscar soluciones. La clave es estar permanentemente en movimiento, no esperando que te vengan las cosas, y eso es uno de los elementos que yo creo que ha sido clave. La cámara ha sido una cámara muy emprendedora. Vosotros que sois realmente emprendedores y sabéis montar vuestra empresa, pues sabéis que la única forma es estar continuamente al acecho de lo que ocurre a tu alrededor y viendo las oportunidades. Entonces nosotros siempre nos hemos ido embarcando en proyectos. Cuando llegó la eliminación del recurso cameral, la cámara coincidió con una etapa muy buena económica. O sea, nosotros teníamos recursos económicos, que afortunadamente los teníamos, pudimos hacer el ajuste que tuvimos que hacer cuando se eliminó el recurso cameral. Pues nosotros perdimos de un año para otro ¿Todos vuestros recursos económicos? El 50%. Oh. O sea, nosotros éramos de las cámaras más mayores, que dependíamos solo en un 50% del recurso cameral. Pero imaginaros que éramos 130 personas, 13 millones de euros de facturación, y del 2011 era eso, y en el 2012 pues pasamos a una facturación de 6 millones y medio y 65 personas. Ajustarte. Primero, tener que reducir y tener que prescindir de personas. En el proyecto pues fue duro, pero tuvimos que elegir a los que creíamos que mejor podían continuar el proyecto. Y después, bueno, pues es otro de los grandes orgullos que tenemos, es que bueno, somos la única cámara que hoy facturamos pues casi 3 veces más de lo que nosotros nos quedamos. Cuando la gran mayoría de las cámaras, bueno, pues redujeron su facturación. Nosotros hemos crecido multiplicado por 3. Claro, yo me imagino en esa situación, en el momento en el que veis ese anuncio, ¿no?, en el que se elimina la cuota, el pensamiento más racional es decir, me pongo a buscar trabajo, ¿no? Bueno, sí, tú lo dices en WhatsApp, pero fue así. O sea, incluso había gente que estaba, bueno, de hecho hubo gente que voluntariamente pidió la cuenta y llegamos a un acuerdo. O sea, hubo gente que no creía que la cámara fuera a superar ese trance. Pero bueno, yo creo que nos cogió a ese conjunto de profesionales que ya llevábamos 10 años aproximadamente en la organización, y bueno, y vimos que había que tirar para adelante. Y, bueno. ¿En qué creíais para decir, no, esto lo sacamos nosotros? Hombre, yo creo que creímos en nuestros proyectos personales primero. O sea, cuando te ves tú en un proyecto y ves que cambian las condiciones o las reglas del juego, pues incluso me acuerdo que sí, que acuñamos un eslogan que era interno nuestro y lo utilizábamos muchas veces, que era por fin se ha eliminado el recurso cameral y ahora tendremos posibilidad, porque no nos dábamos cuenta muchas veces de que es que el empresario nos veía, pues eso, como eran obligatorios, le gestionábamos un impuesto, le embargábamos las cuentas a los empresarios. Entonces eso generaba una relación muy incómoda, muy poco, bueno, y muchas veces sin darle ningún servicio. Yo le decía, es que un impuesto no es un servicio, un impuesto es un impuesto, que no lleva aparejado un servicio. Entonces, transformar eso en oportunidad, en emprendimiento, en proyectos nuevos que fuimos abordando, pues lógicamente pues es lo que ha ido consolidando después de tanto tiempo a la nueva Cámara de Comercio. Sí, yo creo que ahí ha sido clave el enfoque empresarial, ¿no? O sea, vosotros hoy os sentís útil. Sí. Para las empresas, ¿no? Totalmente. Nosotros, hubo un momento también que fue en el 2014, nosotros tardamos unos años desde que fue el recurso cameral, la eliminación, hasta que pusimos en marcha el Club Cámara,
pasaron unos años, nosotros estuvimos esperando a la ley de cámara. La ley de cámara se puso en marcha, la nueva ley de cámara de España en el 2014, en abril, y nosotros estuvimos hasta septiembre de 2014 que lanzamos el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla. Y bueno, y ahí vimos que nosotros empezábamos a tirar de las empresas que teníamos más cercanas, las que teníamos más, oye, pues que durante mucho tiempo habían estado cerca de nosotros. Pero claro, cuando tú ves que ese proceso son primer año, segundo año, y vas metiendo con una fidelidad, las empresas siguen con nosotros. Hombre, después de 10 años que cumplimos el año pasado, y tener pues hoy día casi 350 empresas, siendo la mayor cámara de comercio en cuanto a su club de cámara que hay en España, con una recaudación, con un presupuesto del club pues cercano al 1,5 millones de euros, dando servicio con una sede. Fuimos la primera cámara que creó un club cámara con una sede física, que fue cuando vino la cámara, compró el Club Antares. Entonces, bueno, nosotros vimos que el Club Antares era era un poco el espacio donde queríamos ubicar toda nuestra actividad empresarial. Sí, ahí estamos viendo mucha estrategia ahí, ¿no? Es decir, al final, yo creo, Sandra, que tenemos hoy aquí a un estratega, ¿no? Porque realmente Cámara de Comercio sí, y es una de las cosas que hemos comentado durante nuestro almuerzo, ¿no? La Cámara de Comercio, una entidad que presta un servicio a las empresas, ¿no? Pero que luego vosotros no os habéis quedado ahí. A ver, sois dinámicos, sois proactivos y habéis querido, digamos, crear un ecosistema que permita a las empresas, tanto a las empresas como a sus trabajadores, el crecer en sus ámbitos, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo creo que aquí ha habido la unión de muchos elementos. La primera, lógicamente, hemos tenido un presidente de la Cámara que ha sido pues uno de los principales impulsores de este modelo de cámara. Él siempre pues nos ha animado, ha impulsado. Es decir, no ha sido un presidente conservador ni movilizado, que muchas veces, claro, veníamos de una organización que era muy anquilosada en el tiempo. Entonces, mover las estructuras y darle ese cambio, bueno, está claro que la figura del presidente juega un papel fundamental en el cambio. Y después el conjunto de los profesionales que también hemos ido conformando el equipo, primero de directores y después muchos segundos niveles dentro de los departamentos, bueno, y el conjunto de profesionales, ¿vale? Es verdad que, pues, bueno, muchas veces la gente, sí, lo típico, bueno, ¿vosotros cuántas personas sois? Porque claro, como nos ven un poco, sí, la cámara, pero la cámara no solo es cámara, la cámara es también la parte empresarial, el grupo, la actividad formativa, el campus, el club. Y entonces, bueno, pues sí, pues somos un grupo, somos la cámara como grupo más potente de España. Sí. Y si te preguntara, Salvador, ¿qué porcentaje hay de intuición y qué porcentaje de estrategia? ¿Cómo lo repartirías? Bueno, yo creo que la estrategia supera a la intuición. O sea, es verdad que siempre te necesitas tener un poquito de ese olfato para ver los proyectos y tener esa visión. Nosotros hemos tenido también, hombre, no sé si suerte, pero es verdad que hemos acometido proyectos. Algunos proyectos no han funcionado, ¿vale? Yo me acuerdo que pusimos en marcha un proyecto en el Mercado del Barranco, que fue un primer espacio. ¿Os acordáis cuando se vendió el Mercado del Barranco? Cómo eran como puestos y demás. Y pusimos con la Andaluz, pusimos un espacio para la cocina andaluza y demás. Pues no funcionó y tuvimos que replegar velas. O sea, los proyectos, o sea, lo pasa como a cualquier empresa que aborda proyectos, que donde muchos han sido muy potentes y muy exitosos. Está claro que los dos proyectos quizás más emblemáticos fue la compra de USA y de Nuevas Profesiones por parte de la Cámara, y el segundo pues fue también la compra de Antares, ¿vale? Muy bien. No, mi única pregunta ya para este bloque era a nivel de jóvenes empresarios y empresarias. ¿Crees que la Cámara tiene todavía mucho por hacer? ¿Les queda todavía muy lejos de vosotros? Hombre, es un elemento que siempre tenemos. O sea, yo me acuerdo cuando abordamos la compra de USA y Nuevas Profesiones,
Nosotros estábamos acostumbrados a tener relación con las empresas cuando ya el empresario o bien montaba la empresa, pero tenía una cierta edad. Entonces, a partir de ahí, 30, en torno a 30 y algo, o sea, hasta 30 años nadie sabía que era una cámara de comercio ni había tocado la cámara de comercio. Cuando nosotros entramos en EUSA y en Campus Cámara, se produjo un proceso de irnos hacia la gente. De llegar a los jóvenes. Y entonces para nosotros fue muy importante. Nosotros son alumnos desde los 18 años. No es solo eso, sino que nosotros vamos, eso la gente, muchos no lo saben, pero la Cámara a través de sus sociedades vamos a 400 centros educativos al año. O sea, visitamos centros educativos por toda Andalucía y por Extremadura. Y entonces estamos en contacto con alumnos de 16, 17... Y después ya, una vez que deciden venir con nosotros, ya vienen con nosotros. Ahora con el tema de la fábrica estamos intentando también pues, crear soluciones, no solo la ventanilla única para ayudar a las grandes empresas, sino también a través de las startups, que ahora son los formatos de empresa que pues, ahora los jóvenes quieren imitar, que queremos que la gente vea que hay salida por ahí, o sea que sus referentes tienes que buscarlo en esos empresarios que han montado sus empresas. Entonces, es verdad que notamos que nosotros hemos ido alimentando esa nueva cercanía con gente más joven. Y tenemos ya los proyectos, pues sí, el Talento Pro, donde cogemos los mejores expedientes de todos los centros educativos para incorporarlos en nuestros actos. El I+D, el FP I+D, que es un proyecto precioso, que es hacer a todos los alumnos de formación profesional pues como parte de los de las áreas de innovación de las empresas, con sus proyectos de formación profesional aportándolo a las empresas. Es decir, que estamos permanentemente viendo cómo conectamos el talento de los jóvenes, la FP, la universidad, con nuestro principal cliente, que es la empresa. Y la verdad que no os lo ponen nada fácil, ¿no? Porque en un país en el que la mayoría de los jóvenes quieren ser funcionarios, ¿no? Bueno, es verdad que ahí ha ido... Bueno, nosotros esa encuesta la hacemos todos los años, llevamos ya 14 años haciendo la encuesta y ha ido bajando el perfil del porcentaje de jóvenes que querían ser funcionarios. Sigue siendo alto para nuestro... En su día empezó en el 35% de los jóvenes que decían que querían ser empresarios. Ahora está ya por debajo del 30% y está más cercano al 25% que a otra cosa. Pero claro, es que es difícil. El joven es joven, pero no es tonto. O sea, si analiza la realidad, los pros y los contras, yo sinceramente es difícil. La Cámara hoy estaba sacando una nota de prensa con el tema de los autónomos, sobre la subida de la cuota. Que no puede ser o sea, ¿cómo tú le vas a plantear a un joven que se haga autónomo si realmente no hay una medida que fomente la actividad del empresario, si todos son trabas, inconvenientes? Pero Salvador, porque siempre la solución es la subida de la cuota del autónomo. Parece que somos la solución para todo. Bueno, porque al fin y al cabo, pues sí, desde la administración pública se nos ve al mundo empresarial como una forma de generar recursos, ingresos, seguros, o tomar medidas que favorecen a unos pero perjudican al mundo empresarial. Sí, realmente cuando no tomas medidas pensando en la empresa, entonces pues pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces digo, los jóvenes pues ven los entornos, ven pues seguridad laboral, ven menos presión en el trabajo, menos horas de trabajo, más sueldo. Realmente los diferentes elementos, cuando comparas, es difícil que en la comparación haya algo que sea más favorable en la empresa. Sí, la verdad privada. Que sí. ¿Qué le dirías tú a un joven para que se decantara? Que no piense en el corto plazo y piense en el futuro. Que no mire, o sea, que mire más al frente, y que hoy a lo mejor pues un salario X puede ser más... sacar ser funcionario, sacar una posición
Pero si tú no eres feliz o no haces lo que te gusta, sino que estás... No sé, yo por eso digo, ¿tú qué es lo que tienes dentro? Porque muchas veces pasa eso, que no hay un fomento. Es una de las cosas que nosotros queremos siempre. El mundo empresarial tiene que llegar a la escuela, tiene que llegar a la universidad, tiene que llegar a los centros educativos, tiene que llegar a la familia, porque lamentablemente muchas veces la familia es el principal freno para que se produzca el mundo empresarial. Una persona joven está permanentemente recibiendo input en contra de. Sí. Yo me acuerdo, mi padre era odontólogo y mi madre era ama de casa. Y yo me acuerdo, mi padre no tenía nada público, era todo privado, era una consulta privada. Y yo recuerdo a mi madre, no, algo, tienes que tener algo seguro. Porque tu padre, si no se levanta un día, no gana dinero. Entonces, son mensajes que uno, si yo hubiese hecho caso a mi madre, pues hubiese metido en una oposición o hubiese sido funcionario. Pero bueno, realmente yo creo que el mundo de la empresa te genera un nivel de satisfacción cuando estás haciendo lo que te gusta y cuando un proyecto personal o empresarial, que yo creo que te llena mucho más que cualquier otro tipo de tarea en cualquier administración. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Vamos a seguir hablando de empresa. Vamos a hablar también mucho de personas porque es un podcast muy personal también. Vamos a hablar de la persona detrás de ese perfil. Pero tenemos patrocinadores. Tenemos que dar paso a un patrocinador que precisamente se llama Web Empresa, con el que acabamos de renovar por un año más con nuestro podcast, su patrocinio. Así que bueno, si estáis pensando en alojar vuestra página web, escuchad este consejo. ¿Tu web es tu negocio? Entonces no la pongas en manos de cualquiera. En Web Empresa llevamos más de 25 años cuidando las webs de quienes se toman su proyecto en serio. Hosting rápido, seguro y con soporte 24/7. En español y con personas de verdad, no bots. Haz que tu web trabaje por ti. Entra ya en webempresa.com y descubre por qué miles de negocios confían en nosotros cada día. Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Pues este bloque le hemos llamado la figura del eterno presidente. Bueno, trabajar con una figura como Francisco Herrero pues debe tener momentos muy intensos. ¿Cómo definiría vuestra relación? Bueno, yo creo que es una relación que ya se ha hecho después de... Bueno, ha sido como un matrimonio. Llevamos pues 19 años juntos. 19 años. Juntos. Lógicamente hemos pasado, pues como todo, pues momentos más cercanos, crisis de todo tipo. Pero bueno, yo creo que ya, como pasa con el matrimonio, pues ya cuando conoces a la persona, él te conoce a ti, pues ya sabemos, yo sé ya lo que le gusta, lo que no le gusta, él sabe, ¿no? Y yo creo que ya hemos definido bien el papel de cada uno, porque eso es una de las cosas que muchas veces en una organización como una Cámara de Comercio, que veníamos... Y en una pyme. Veníamos de un modelo donde los presidentes eran los que gestionaban. Ajá. Entonces, hasta que se profesionalizó la Cámara, pues había presidentes que prácticamente eran los que tomaban todos los tipos de decisiones. Las contrataciones, la gestión económica, todo dependía de la figura del presidente. Eso fue uno de los elementos de cambio que se han producido en estos años. El presidente, lógicamente, es quien representa a la institución, quien preside, quien marca un poco el ritmo o el rumbo, pero quien gestiona, pues somos los profesionales. Y, lógicamente, todo el ámbito laboral, el ámbito económico, las contrataciones, todo eso está fuera del entorno del presidente. Entonces, hemos ido generando eso, ya mucha sintonía y, bueno, la verdad es que hemos visto siempre una complicidad muy fuerte con el presidente. El presidente ha sido el principal comercial cuando teníamos que vender.
el principal impulsor cuando teníamos que presentar proyectos y siempre hemos tenido un venga para adelante, venga, vamos. Él siempre intenta, sí, nosotros desayunamos todos los días juntos, con lo cual te puedes imaginar que el día empieza ya a los lunes empieza queriendo, venga, vamos a... Siempre él está con su arenga que suele hacernos, pero bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos tanto con el modelo de organización que se ha conseguido y con la forma de trabajar que hemos hecho. La verdad es que somos un equipo, un tándem muy compacto y que ahora mismo está funcionando a las mil maravillas. Sin duda una organización es el reflejo de su liderazgo, ¿no? Y yo te iba a preguntar, Salvador, Francisco Herrero, ¿qué aprendizaje a nivel profesional y personal te ha transmitido? Pues mira, es una persona súper perseverante que cuando creen algo apuesta por ello y además tiene un valor muy importante y es que sabe escuchar. Es una persona, bueno, que siempre él dice, yo quiero estar rodeado de las mejores personas. Que muchas veces, hay veces que siempre, pues hay veces que no, pues parece como que los egos, no, él siempre quiere estar rodeado de las mejores personas. Y además, él es una persona que es muy impulsiva, continuamente te está... Sí, no es la persona que te llama y te dice 4 cosas, no, te llama una vez y te dice una cosa, te llama otra vez y te dice otra, o sea, entonces, él se le ocurre algo y está continuamente. Entonces es muy gracioso porque hay veces que le digo, presidente, yo esto no lo veo. No pasa nada. Si tú no lo ves, no pasa nada. O sea, diciendo, yo te lo digo. Entonces después tú ya lo valoras, lo veis, lo estudiáis y demás. Uh-huh. Pero él está permanentemente proponiendo iniciativas, cosas. Se me ha ocurrido esto. Entonces, pues sí, es una persona pues que está permanentemente en movimiento y siempre... Oye, ha ocurrido esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces, eso hace que estés continuamente pasando del terreno de las ideas a la ejecución. Que eso siempre, la frase está que se la he repetido muchas veces, que la hemos acuñado incluso en muchos momentos, que llega los lunes y se le ha ocurrido descubrir América. Y encárgate de los detalles. Qué bueno. Eso no ha ocurrido. Se me ha ocurrido esto, encárgate de los detalles. Ya últimamente también nos dice eso. No, vosotros sois los que trabajáis, yo soy los que se me ocurren las cosas, las ideas, pero los que tenéis que llevarlo a la práctica sois vosotros, los profesionales que estáis detrás. Y después de 19 años, ¿cómo consigues separar lo institucional de lo personal? Bueno, hay momentos donde es verdad que no es que se dificulta, pero bueno, se intenta, ¿eh? Hay días que, bueno, los fines de semana, pues llamadas continuas, al principio más, después ya poco a poco intentamos condicionar un poco, porque claro, esa impulsividad muchas veces hacía que en cualquier momento, sí, un domingo a las 9 de la mañana, pues se le ocurre una cosa y se llama. Poco a poco, yo creo que también ahí su mujer, doña Carmen, pues también nos ha echado un cable a... Porque es la primera que le dice, no lo llame que es domingo. Pero bueno, hay veces que... Pero bueno, ya hay una relación que sigue en verano también. Bueno, solemos vivir... O sea, el verano lo pasamos relativamente cerca. Él está en el puerto de Santa María, yo estoy en Costa Ballena. Entonces, bueno, pues es verdad que... Y si os vais, o sea, si os veis, los ¿habláis? 15 primeros días intentamos no ver. Eso. Pero a partir del día 20 ya se pone... Porque es que él, como él disfruta trabajando, y él disfruta en la cámara, y él disfruta haciendo su trabajo, su papel como presidente, pues llega un momento donde a partir del 20 ya... Oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Siempre quedamos un par de almuerzos o 3 con empresarios... Solemos tener una reunión interna del secretario, la directora de comunicación, él y yo, y empezamos a diseñar cosas de los primeros días de septiembre. O sea que
que todo más o menos se va... Es imposible veros y no hablar de la cámara, ¿no? No, imposible. Eso no. Eso no es Estamos posible. hablando de la cámara y qué vamos a hacer continuamente. Es verdad que también ahora, bueno, muchas veces tenemos ahora muchos proyectos también con el ayuntamiento, cómo van los proyectos hechos. Entonces intentamos dar un repaso a los temas cómo van y a los nuevos proyectos, que estamos, digo, continuamente imaginando nuevas iniciativas. Yo te iba a hacer una pregunta, Salvador, porque, a ver, es una pregunta un poco sensible. A ver. A ver, nos has estado comentando durante nuestro almuerzo, que por cierto aprovecho para saludar a Andrea y su familia de Casa Arturo. Muchas gracias por esa... Hemos comido bien, ¿verdad? Las fabadas. Fabada. Además no se nos nota, ni sudamos ni nada. Menos mal que hemos comido poquito. Sí, pero... Ha habido otros que se lo han comido todo, pero... Sí. No queremos señalar. Y yo te iba a preguntar, Salvador, porque claro, nos has estado contando cuestiones que evidencian que la cámara ha experimentado, le habéis dado la vuelta como un calcetín, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y los datos están ahí, los proyectos y la evolución que a día de hoy es palpable, ¿no? Yo entiendo que, al igual que cuando algo va mal, todas las miradas van hacia la cabeza visible, ¿no? Cuando algo va bien, también. Uh-huh. En este caso, hablando de tu persona, entiendo que has tenido que recibir propuestas para abandonar la cámara e ir a otros sitios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te ha mantenido leal a la cámara o fiel a la cámara y a...? Mira, una cosa muy clara, y es que la cámara de hoy no se parece en nada a la de hace 25 años. Es decir, yo he ido creciendo profesionalmente en la cámara y el modelo ha ido... Claro, yo ya no soy solo el director gerente de la cámara, soy también el consejero delegado de USA, el consejero delegado de Campus Cámara, el consejero delegado del CEFNA, del Club Cámara, el consejero delegado también de Andalucía Económica, que también él ha sido la última inversión que ha hecho en la cámara, y el director de la fundación de la cámara. Es decir, que somos... O sea, eso ha ido también con mi crecimiento profesional, ¿vale? Con lo cual... ha sido un bagaje y yo he ido también, pues, lógicamente, pudiendo experimentar otras situaciones, otras actividades, otros sectores, sector de la formación, sector de los clubs. Sí, habéis sabido alinear. Hemos ido alineándonos un poco y creciendo. Ahora tenemos el eslogan, nosotros ahora tenemos nuestro eslogan, que es el que nos marca en nuestro plan estratégico en el que estamos actualmente, que es 24-28, es eso, crecer, haciendo crecer, porque nosotros hemos crecido, pero entendemos que también hemos hecho crecer a muchas empresas. Es que para estar 25 años en un sitio, encontrar la motivación para no cansarte, no desgastarte y no... Claro, habéis estado continuamente creando nuevos proyectos y alineando ese crecimiento en forma de servicio a las empresas con vuestro propio crecimiento profesional, ¿no? Profesional, ¿no? Así ha sido. Y no solo yo, sino que todo el resto del equipo ha ido también metiéndose. Bueno, nosotros tenemos un modelo por el cual la responsable económica de la cámara, ¿saben? Pues es la responsable económica de todo el grupo, de todas las empresas. O sea, que ya tiene un equipo potente y una actividad. Luis Cordero, que es el director comercial de la cámara y el director del club y director gerente de CEFNA, de la sociedad del club. Y todos los profesionales del equipo directivo, pues tenemos 2, 3 o 4 o 5 gorros que nos ponemos, con lo cual eso hace que también pues tu nivel de implicación. Y hombre, es verdad que he tenido alguna propuesta, pero bueno, yo entiendo que también cuando tú te metes en un proyecto y tú tienes la capacidad de poder desarrollarlo y con la ilusión con la que uno tiene, también, bueno, yo empecé con 32 años, ya con la edad que tengo estoy más pensando más que en abordar nuevos proyectos desde la cámara todavía, pero ya de abordar nuevos proyectos estamos ya en otro... Es que cuando me has respondido antes, Salvador, ¿no? Y me has dicho, creo que estamos en el mejor momento, ¿no? Instintivamente he pensado y he dicho... Ostras, eso tiene una parte muy positiva, ¿no? Que es que estás disfrutando de un momento de
fin, como el que hemos comentado, pero tiene una parte que más que negativa es todo un reto, ¿no? Porque dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Bueno, y además en vuestro caso, ¿no? Que, bueno, desde fuera pues genera evidentemente mucha expectación, ¿no? El relevo que puede haber en la cámara. Yo entiendo que vosotros de forma interna lo veis de una forma más natural, ¿no? Bueno, sí, lógicamente está claro que están los relevos presidencial, los relevos de los órganos de gobierno y después los relevos profesionales o directivos, ¿eh? Antes solo había relevos presidenciales y representativos, ahora ya no, se están produciendo relevos. Por eso nosotros estamos pendientes de los dos. Y por eso es fundamental, lógicamente, la figura del presidente para nosotros es una figura clave, ¿vale? Pero somos conscientes de que, bueno, todo llega a su fin. Querrá descansar también, ¿no? ¿O no? Yo creo que no. Creo que no. Yo voy a decir que tengo la conversación con él y él no se ve sin ser presidente, pero bueno, el tiempo lo dirá y su cuerpo y su forma y ya está, y a partir de ahí pues ya veremos. Sí, pero yo lo decía más bien a nivel de, por ejemplo, Sandra y yo es una conversación que también tenemos mucho, ¿no? Y en una propia pyme, ¿no? También pensar, oye, ya que hemos conseguido estabilizarnos aquí, ¿cómo se trabaja ese relevo que es necesario, ¿no? Para también vivir y hacer otras cosas, ¿no? Sí, no. Está claro que el relevo tanto de los órganos de gobierno como de los directivos, yo lógicamente en el relevo de los directivos donde sí estoy más centrado, donde me gustaría porque yo estoy convencido de lo que tú dices, que no solo es llegar, es después mantenerse y dejar bien planteada la sucesión. Claro. Que muchas veces en esos momentos de cambio de sucesión es cuando se generan momentos complicados en las organizaciones, tanto a nivel, representativo como a nivel directivo. Entonces hay que ir preparando a esas nuevas generaciones y a esos nuevos directivos del futuro. O sea, nosotros estamos permanentemente ahora haciendo cambios, ¿vale? Hace poco hemos incorporado una nueva responsable de recursos humanos. Pues claro, hemos ido creciendo tanto en los últimos años que teníamos un cierto desajuste organizativo. Entonces, bueno, una Gloria que se acaba de incorporar con nosotros hace unos meses y bueno, y poco a poco tenemos que ir. La cámara creció mucho y fue una de las grandes virtudes que tuvimos, que fue entrando gente muy preparada, gente joven. Y que, claro, esa gente joven ha ido cumpliendo años y tenemos que ir también, ahora sí, en los últimos 2 y próximos 2 años se van a jubilar entre 8 y 10 personas en la Cámara, que lógicamente somos conscientes de que eso es otro momento donde tenemos que aprovechar para volver a plantear cambios, porque no solo las organizaciones, las empresas, la sociedad está cambiando. Ahora pues tenemos que ir incorporando personas un poquito más con el tema de la inteligencia artificial, los datos. O sea, hay que ir generando nuevos perfiles profesionales en función del momento que cada uno vivimos. Entonces, exacto, es cierto que ahí estamos ahora en ese momento de ir nutriéndonos de personas con otros perfiles más vinculados a las necesidades actuales. Muy bien. Bueno, Sandra, dicen que detrás de todo gran profesional debe haber una gran persona, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a dar por finalizado este bloque, si te parece bien. Sí. ¿Vale? Vamos a pasar a otro bloque publicitario, porque tenemos muchos patrocinadores, cada vez tenemos más. Menos mal. Y vamos a hablar de Salvador. Hemos hablado del presidente y ahora vamos a hablar de Salvador y sus sueños. Exacto. ¿Vale? Uh-huh. Vamos a ello. Hay quienes miran cómo cambia el mundo y quienes deciden ser los protagonistas. En Protagonistas del Cambio Plus tienes la plataforma de formación y contenidos para transformar tu negocio digital. Cursos, estrategias y experiencias reales, contadas por quienes ya lo están consiguiendo. No te quedes mirando. Suscríbete hoy en protagonistasdelcambio.com y empiézate a escribir tu propia historia. Bueno, vamos a continuar en Protagonistas del Cambio, en este programa tan especial, con este invitado tan especial también, que bueno, nos está contando cosas muy interesantes, pero creo que lo mejor está por llegar. Y es que, Salvador, me gustaría dar a conocer un poco tu faceta más personal, ¿no? Y saber con qué soñaba el gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla.
¿Qué soñabas de niño? De niño, De niño. bueno, pues yo al nacer en una familia donde mi padre era un profesional, me acuerdo que al principio pues la posibilidad de coger la carrera que hizo mi padre, pues los primeros años veía a mi padre como principal referente, ¿vale? Él era odontólogo y me acuerdo que en los primeros, esos años pues quizás tenía esa referencia de hacer la carrera que hizo mi padre. Pero fue, yo creo que a raíz de que, bueno, primero no se estudiaba odontología en Sevilla, había que ir a Granada, había una serie de, había que ser, entonces la carrera de odontología ha ido cambiando. Ahora ya se estudia odontología, antes había que ser médico y después odontólogo, o sea que había una serie de, entonces había una nota, como hoy, pero bastante complicada. Para que cuando llego a los 18 años yo ya me di cuenta que no iba a ser lo que era mi padre y me metí en una carrera que entonces era empresariales, que entonces era muy normal ese dicho que si vale, vale. Y Sí, para Me la empresariales. estaba pensando ahora mismo en ella, te lo juro. si vale, vale. Y si no empresariales, era una frase muy típica. Sí. Pero que en mi caso yo creo que supuso, bueno, para mí fue un acicate y un cambio en cuanto a mi forma de ver, pues a qué me iba a dedicar y me empezó a generar esos sueños que quizás de joven iban por un lado y a partir de ahí pues fueron derivando hacia el mundo de la empresa, ¿no? Y bueno, no tanto como empresario, ¿no? Pero sí como directivo o como profesional de una empresa. Tuve mi primera experiencia profesional justo al terminar la carrera y por lo tanto empecé trabajando en una institución empresarial que bueno, que fue la que me empezó a formar como profesional de empresa. Hombre, mi parte económica, mi visión económica y de gestión, pues siempre la he tenido ahí. Siempre he tenido también mi visión de montar mi empresa. Bueno, me metí en iniciativas con algún familiar. O sea, que he tenido el espíritu empresarial, siempre lo he tenido y en proyectos pues me he ido metiendo. O sea, que el ser empresario siempre lo he tenido ahí. Quizá ha podido más en la parte profesional, la parte directiva. Pero bueno, que estoy convencido de que llegará el momento, aunque sean mis últimos años, donde la parte empresarial pues aflorará. O sea, mi sueño ha estado vinculado a la empresa. Al mundo de la empresa. Te voy a pedir que te sinceres con nosotros, como estás haciendo, que te abras un poquito más y que nos cuentes dos anécdotas. Una en la que dijiste, he decidido bien, he tomado la mejor decisión trabajando para la cámara, y otra en la que pensaste, hasta aquí ya no puedo más. Ya te estás dando cuenta de dónde te has metido, ¿sabes? Empieza por la que quieras, te doy a elegir. Bueno, voy a empezar. Hombre, claro que cuando en el año 2010 nos dan el bofetón. Primero estábamos en una crisis económica, ¿eh? En el año 2010, diciembre de 2010, teníamos una situación a nivel de país, a nivel de economía muy complicada y entonces pues la situación no era fácil y encima te dicen que bueno, pues que las cámaras a partir de ese momento dejan de ser obligatorias y son, pues entonces durante un tiempo digo, joder, ¿dónde me he metido? Pero afortunadamente duró relativamente poco tiempo, pero sí, ese fue el momento quizás más duro de plantear, joder, quizás no, la decisión no ha sido la mejor. Pero después, por ejemplo, cuando la cámara hizo la compra de USA y de Nuevas Profesiones, ahí hubo tensión dentro de los órganos de gobierno a la hora de hacer la compra. Y me acuerdo que hubo, empresarios que decían que si estábamos locos, que era muy arriesgado, que era un poco, que era difícil la situación que se iba a generar. Pero nosotros estábamos absolutamente convencidos. Casualmente, lo digo porque él ha fallecido hace poco.
ese empresario que se levantó en un pleno y dijo: señores, sabéis que vamos a hacer una inversión de tal importe y va a ser una cuantía económica por el otro 50%. Pues no, un par de años antes de fallecer, en el mismo pleno de la Cámara, se levantó y joder, la verdad que nos dejó impresionados, porque llegó a decir: bueno, yo fui crítico con esta compra que hizo la Cámara, pero tengo que reconocer que si la Cámara no hubiese hecho esa compra, hoy día la Cámara no estaría situada en el top de las cámaras de España. Así, eso fue... Dice mucho de él. Sí, dijo mucho de él. Me acuerdo de Augusto Laore, que le tengo un gran recuerdo. Y él se levantó y fue absolutamente, bueno, dijo lo que pensaba. Y para eso fue un momento que realmente, pues, de satisfacción y de decir: bueno, pues el esfuerzo ha merecido la pena. Qué bien. Hoy en día es una pieza fundamental, ¿no?, para la Cámara, ¿no? EUSA y... Nuestro campus de formación, EUSA, yo creo que ha sido, quizás, de todos los proyectos que lo hemos abordado, quizás el que nos ha transformado más. Antes decíamos eso, que fue el que nos acercó más al mundo de la juventud, el que nos generó una actividad como la formación, que se ha convertido en un pilar. O sea, cuando tú estás construyendo una casa, pues tienes que ver los pilares que sean lo más sólidos posible. Pues conseguimos que uno de los pilares fundamentales fuese la formación, y el campus de formación de la Cámara es uno de esos pilares. Entonces, sí. Sí, bueno, y nosotros somos testigos de ello porque hemos tenido la posibilidad, ¿verdad, Sandra?, de participar, de estar en la casa durante años y lo hemos disfrutado. Y Salvador, una pregunta. Porque evidentemente la cantidad de empresarios, ¿no?, y empresarias que tú conoces y relaciones con ellas, ¿alguna situación que te haya emocionado especialmente por lo que haya compartido, esa situación que haya compartido ese empresario? Porque claro, aquí se hablan de empresarios, pero es que hay muchas empresas, muchas situaciones detrás, familiares, personales. ¿Tienes alguna así experiencia que puedas compartir con nosotros? Bueno, tengo muchas de empresarios. Quizás, no sé, voy a destacar una porque yo sé que el hombre lo pasó muy mal y yo quiero también, hacerle un cierto homenaje a él. Y es Manolo Muñoz de Guadarte. Ese fue un empresario que a mí, yo reconozco que me marcó. O sea, una persona que sin tener, bueno, ni estudios ni preparación, pero tenía una capacidad de emprendimiento, de comercial, y fue un empresario de primerísimo nivel. Ahora los hijos están también en el pleno con nosotros, David, y para mí son de esos empresarios que verdaderamente te marcan. Sí. Te contaba un montón de... Una persona que sin idioma vendía por todo el mundo. Una cosa, participaba en ferias por todos lados, iba al mercado americano, y digo, sin formación prácticamente ni idioma, o sea, era impresionante. O sea, tenía una capacidad de... Y los últimos años de su vida, pues sí, estaba mucho más cerca, y había algunas tardes que me llamaba, yo me tomaba un café con él, ella estaba pachucho, y yo siempre lo recuerdo a él. De hecho, yo llevo en la cartera, llevo cosas, pues soy salesiano, llevo la Madre Auxiliadora, llevo la Macarena, pero llevo una foto de él. ¿Sí? Sí. Curioso. Me gustó mucho en la misa de cuando se enterró, sus hijos dieron una foto de él y yo la llevo, que te la voy a enseñar. Gracias por acompañarme en la vida, decía. Ajá. Es que es uno de esos empresarios que desde luego te estimulan y te ilusionan por hacer cosas que era un tío encantador. Muy bien, lo veremos, ¿no? Miraremos su legado, ¿no? Y conocerlo. Muchas gracias. Gracias, Salvador.
Me emociona un poco, Sandra. Sí, yo también. ¿Sabías que a partir del próximo año la nueva ley antifraude exigirá cumplir con estrictas normas de facturación electrónica? Es momento de modernizar tu negocio con Extrarred Cloud. Es la solución diseñada para pymes y autónomos que quieren dejar atrás las complicaciones de las hojas de cálculo y los documentos de texto. Con nuestro software podrás gestionar toda tu facturación de manera digital, cumpliendo con la normativa de la ley antifraude y evitando posibles sanciones. Automatiza tareas como la creación de facturas periódicas, controla tus cobros y pagos y gestiona tu inventario con facilidad. Todo accesible desde cualquier dispositivo, gracias a su tecnología en la nube y a una interfaz intuitiva. Además, nuestra herramienta genera facturas electrónicas en formato Facturae, asegurando que tu negocio esté siempre al día con las nuevas exigencias legales. Y lo mejor de todo, puedes obtener Extrarred Cloud sin coste alguno gracias a las ayudas del kit digital. Nosotros nos encargamos de gestionar todo el proceso por ti, desde la solicitud hasta la implementación. No te quedes atrás. Evita problemas con la ley antifraude, moderniza tu facturación y optimiza tu tiempo con Extrarred Cloud. Contáctanos hoy mismo y da el paso hacia la digitalización. El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Seguimos ahora en nuestro bloque. Vamos a ponerte un Tenemos que poquito poner más un nombre difícil. a este juego, ¿no? Respuestas solo correctas. Pero significa que es solo correcta, pero porque la válida es la tuya. Ajá, o sea, que lo que yo diga es que es correcto. Exacto, ¿vale? Hay que buscarle un mejor nombre a este apartado, Bueno, Sandra. Ya porque lo pensaremos. ¿te gusta? El protajuego, algo así. Suena más infantil. Es malo de... ¿Ves? ¿Ves? Respuestas solo correctas. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? Respuestas solo correctas. Muy bien. Venga. ¿Verdadero o falso, no? ¿Verdadero o falso? Muy Sandra? bien. Yo tengo que decir verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? O puedes decir sí o no. Vale. ¿Verdadero, falso, sí o no? Vale. ¿Empiezas? ¿Empiezo yo? Venga. Venga, empiezo yo, Salvador. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? No se puede ser buena persona y empresario al mismo tiempo. Falso. Muy bien. De acuerdo. La cultura empresarial sevillana es más emocional que estratégica. Verdadero. Te toca. Los sevillanos somos peores vendiendo que contando chistes. Falso. El éxito está sobrevalorado. Verdadero. Bien. Bueno, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Más rápido. Se aprende más de un fracaso que de una carrera universitaria. Verdadero. Hay más innovación en los bares que en muchos despachos. Verdadero. 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 Los jóvenes de hoy están más preparados que nunca, pero menos motivados. Verdadero. Una pyme no puede competir si no digitaliza su negocio. Verdadero. Esa era de cajón, Sandra. Esa era de nuestra. cajón. Ah, Anda. Esa es de dudosa procedencia, ¿eh? Uy, Uy, esta... esta es mía. ¿Qué te gusta meterte en los charcos? Sí, Bueno. lo siento. Las mujeres empresarias lo tienen más difícil en Sevilla que los hombres, y no solo pasa en Sevilla. Sí, lo tiene más difícil. En Sevilla y en todos lados, pero en Sevilla también. Sí, la mujer lo tiene más difícil que el hombre. Y cabe Para preguntar, desarrollar su actividad empresarial, por supuesto. y cabe preguntar, una vez que decimos esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué en pleno siglo XXI todavía esta respuesta es tan fácil de responder? Bueno, porque la situación, es verdad que la actividad empresarial en general supone una permanente dedicación a una cosa. O sea, tú tienes que estar centrado. Y es verdad que, por los motivos que sea, la sociedad hoy día, pues el papel que la mujer juega una tal cantidad de papeles que no puede, o sea, está centrado en uno, es muy complicado. Entonces, bueno, tiene una función principal la mujer en muchas ocasiones, que es la crianza o la llevada de una familia, que eso genera que es imposible que tú estés desarrollando o compatibilizándolo. Entonces,
Aún así, ¿hemos avanzado mucho? Sí. ¿Nos queda mucho por crecer o por avanzar? También. Pero que es una realidad que contra eso es difícil. O sea, que es que yo creo que es de cajón. O sea, la mujer tiene más dificultades para desarrollar su actividad empresarial que tiene un hombre. Que creo que se están dando pasos o que se está mejorando un poco la situación, o la propia sociedad se está cada vez más planteando situaciones. Creo que sí, pero bueno, hay todavía elementos que no favorecen. Yo lo planteo muchas veces en las asociaciones empresariales. Las asociaciones empresariales, ella sabe, Sandra, que yo muchas veces le planteo, más que crear una asociación de mujeres, que estéis las mujeres en todas las asociaciones empresariales al máximo nivel. Totalmente. Porque yo voy a muchas asociaciones empresariales, a la de hostelería, a la de industria, FEDEME, a la de construcción de cascos, y cuando veo las mujeres que hay muy pocas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ese tipo de actividades, antes hablábamos de los horarios, bueno, es que los horarios, las reuniones de las organizaciones muchas veces son a las 7, a las 8, la junta directiva de las organizaciones, es que no fomentan el que sean compatibles con el desarrollo o la vida de una familia. Es clave, está ahí la clave, en cambiar el cómo se vienen haciendo las cosas. Nosotras en Empresaria Sevillana, las reuniones de la Junta son a las 4 de la tarde. Claro. Yo me acuerdo, mira, los actos, yo me acuerdo también que antes nosotros empezábamos los actos a las 9, hasta que digo, oye, empieza a las 9:30, simplemente que con media hora da tiempo a llevar pues a unos hijos a un colegio. Y bueno, si no, exacto. Bueno, ir generando algunos cambios, pero que favorezcan esa actividad o esa... Y también, a mí me encanta llevar a mis hijos al colegio. Que es verdad. Yo he tenido mi mujer es maestra, y cuando había cualquier problema que había que ir al colegio porque una tutoría o lo que sea, he ido yo. Que es verdad que mi mujer es quien lleva la gestión de la casa, porque bueno, ella es maestra, sí. Y entonces pues tienen menos horarios, las tardes pues las tienen más libres, menos una de ellas. Es decir, que en general sus horarios son diferentes a los míos, pero yo sí es verdad que aunque dedico más horas al día, sí tengo más disponibilidad. Es un tema... Eso ha hecho que yo pues haga ciertas cosas en la vida de la familia que a lo mejor mi mujer no puede hacerlo. Pero como eso, pues digo, cada familia tiene la actividad del hombre, la actividad de la mujer, o del hombre y el hombre, o la mujer y la mujer, y hace que lógicamente pues hay que ir adaptando en función de las circunstancias. Hay veces que la mujer es la empresaria y el hombre es el funcionario, pues a lo mejor... Exacto. Pues a lo mejor tiene que estar el hombre más tiempo en la casa porque tenga más horas. Exacto. ¿No? Y yo creo que una clave también está en la visibilidad. Es decir, bueno, viste, organizamos la gala del 10º aniversario de Empresaria Sevillana y presentamos la campaña de mayor quiero ser empresaria. Entonces, que de hecho ya están ahora mismo por diferentes MUPIs, por Sevilla, el hecho de que veamos que hay referentes, mujeres, empresarias, y al final, lo decíamos antes, que la clave está en la juventud. Es que si desde jóvenes estamos viendo que las cosas son diferentes, llegaremos a ese cambio real, ¿no? Que es el que vamos buscando. Pues estoy convencido de que de esa campaña, o sea, muchos de los hijos o de las hijas de esas mujeres empresarias tienen mucha posibilidad de ser empresarias que los propios niños. Totalmente. Porque cuando una madre es empresaria, ese carácter se lo imprime a su hija. Exacto. Sí, y yo creo que este tema es un tema que por supuesto habría que tratar con mucho más tiempo, Sandra, pero no quiero que... Me gustaría abrocharlo de una forma, y es compartir con Salvador que tal vez el normalizar este tipo de cosas, los hombres también tenemos una responsabilidad ahí. Es decir, no es una cosa de mujeres, es una cosa de mujeres y hombres que tenemos que integrar en nuestra agenda y en nuestras conversaciones, si normalizar este tipo de cosas. Si no, sería imposible. Sí. O sea. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador. Yo te iba a hacer una última gran pregunta que pone aquí que es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Ahora dinos una frase que te duela escuchar en la boca de un empresario. Aquí le vamos a poner una música. Hombre, hay una pregunta que siempre, ¿para qué sirve la cámara? Hay esa frase que antes la escuchaba con mucha frecuencia y que era difícil. Incluso es más,
cuando un hijo o una hija, en este caso, me dice, papá, ¿y la cámara ¿Para qué sirve? para qué se dedica? ¿O a qué se dedica o para qué sirve? Y explicarle a un hijo qué haces o a qué te dedicas, eso tiene su... O sea, explicarle a un hijo, a una niña en este caso, de una cierta edad, tendría a lo mejor 12 o 14 años, que no puedes decirle, voy a una misión comercial, sino que... Entonces, bueno, son preguntas que muchas veces, en el caso del empresario, lógicamente cuando soy un empresario, ¿para qué sirve la cámara? O la cámara que me da a mí, o la cámara que me ofrece. Yo sí siempre he sido más partidario de eso, de la cámara que me ofrece que la cámara que me da, o la cámara para qué me sirve. Porque nosotros, es una de las cosas que yo creo que el cambio que nosotros siempre trasladamos. Nosotros, cuando pasó el tema del 2010 y que muchas cámaras que no sabían a qué se iban a dedicar, decían, iban a las administraciones a pedir. Y nosotros siempre hemos dicho, nosotros no vamos a pedir, nosotros ofrecemos. Nosotros planteamos cosas, iniciativas, proyectos. Pero eso de pedir, nosotros no pedimos ya. Antes, en los tiempos pasados, podíamos pedir. Ya hace tiempo que ya no pedimos a... Nosotros hacemos cosas, ofrecemos cosas. Ahora con proyectos de ciudad, que eso es otro de los grandes proyectos en los que estamos. O sea, estamos ya en proyectos de ciudad. Yo creo que la Cámara ha subido un escalón en los últimos años y hemos pasado de ser una institución que ofrecíamos servicios a las empresas y ahora nos metemos en proyectos de ciudad, en proyectos que mejoran y que dan servicio a la sociedad, a la sevillana, a la economía sevillana, pero ahí donde hay un cambio importante que verdaderamente nos ha situado en otra posición diferente. Como por ejemplo, ¿cuál es, Salvador? Pues por ejemplo, el Replanta Sevilla. Estamos plantando árboles en Sevilla. Tú hace 10, 5 años le dices a la Cámara, o le dice a alguien que la Cámara va a replantarse, va a plantar árboles, que la Cámara está en el programa Sevilla Oculta, vamos a intentar mejorar los conventos de Sevilla, que la Cámara va a poner en marcha el proyecto Momotech en el mercado Puerta de la Carne para meter un tema sobre la industria sevillana. Es decir, realmente ya no son proyectos de servicios a las empresas, son servicios que trascienden mucho más allá y que nos ha dado una posición y que, bueno, que realmente ahora, porque cuando nosotros nos pasó en el 2010 lo de quitarnos el recurso cameral, no hubo nadie, ni en el mundo empresarial, nada, que nos defendiera. Nadie salió a decir, no, ahora tiene que existir. Hoy día, si hubiese ocurrido hoy, en el 2025, lo que ocurrió en el 2010, posiblemente digo, ya, que es que la Cámara es necesaria, es que la Cámara hace este papel, y el otro papel, y este papel, que es que si no tenemos una Cámara, ¿quién va a hacer eso? O sea, la legitimidad ante la sociedad, la representatividad, primero, no solo ya ante el mundo empresarial, que también, es ante la sociedad, ante algo más allá de... Por eso somos una gran diferencia con otras asociaciones, como tú decías en el almuerzo, que no sabía un poco la diferencia entre la Cámara y las organizaciones, es que nosotros velamos por el interés general. Somos una entidad que no solo damos servicio a las empresas, sí, pero para nosotros es igual o más importante la economía de Sevilla y buscamos lo mejor en lo económico para Sevilla. Atraemos inversión, generamos nuevas actividades. Entonces, por eso es un poco nuestra diferencia importante. Somos una corporación de derecho público que primero queremos el interés general de Sevilla. Y Salvador, yo creo, nosotros somos miembros del Club Cámara, muy contentos, pero desde tu punto de vista, ¿es un error querer formar parte de un club de empresa como el Club Cámara sin tener iniciativa, sin venir a aportar? O sea, solo quedarte pagando una cuota y esperar que sea el club el que te ofrezca. Bueno, yo creo que en general el mundo empresarial sabe perfectamente dónde tiene que estar y dónde no. Y además tiene la ventaja. Llega, ves, prueba. Oye, hay gente que nos dice, oye, encantado, he descubierto una cosa espectacular. No sabía lo que me podía ofrecer y yo lo he aprovechado divinamente. Son clientes súper fieles.
Y hay algunos casos de empresarios que por los motivos que sea o no han dado con la tecla o no han visto ese... Nosotros siempre le decimos, nosotros damos el terreno de juego y te ponemos al final compañeros para que tú puedas, pero que el partido lo juegas tú. Entonces, una cosa es que nosotros te ayudemos y te creemos el ecosistema un poco para tú poder interactuar y te damos los contactos y te abrimos las puertas cuando te hace falta abrir puertas. Te damos esa visibilidad también comunicativa, que es muy importante, que el empresario pequeño o mediano tiene dificultad, pero en general, hombre, nosotros tenemos un nivel de fidelidad cercano al 90%. Muy o sea, alto. que el 90% de las empresas que empiezan con nosotros, sí, con nosotros. Eso, lógicamente, pues a base de mucho esfuerzo y eso que somos también conscientes de que las empresas viven situaciones de crecimiento, mantenimiento y en cada momento tenemos que estar dando un servicio a las empresas. Y que tenéis competencia, porque... Sí, no, al revés, es una de las cosas que más nos Exacto. gustan. La competencia es fundamental. O sea, si no hay competencia no hay partido. La competencia es clave. Pero no quiero quedarme sin comentar una cosa respecto a lo que has dicho antes, Salvador. Antes la gente miraba como con recelo, ¿no? La cámara, bueno, ahí está, y no. Y que nadie salió a defenderos cuando llegó ese momento, ¿no? Pero hoy en día la Cámara de Comercio, como tú bien has comentado, es un agente fundamental en la sociedad sevillana. Pero escuchándote me he acordado de una frase que yo la uso como bandera, ¿no? Y es que el trabajo siempre gana. Es decir, al final todos estamos expuestos a críticas, todos estamos... Y además solamente hay que tener un cargo como el que tienes tú para saber lo que es eso, ¿no? Pero al final, ante el trabajo... Sí, el trabajo al final se impone ante todo. O sea, desarma cualquier tipo de situación de este tipo, ¿no? Entonces, solamente nos queda darte la enhorabuena en ese aspecto. Muchas gracias. Y un regalo. Ah, también me va a dar. Sí, pero el regalo te lo va a dar Sandra. Bueno, Bueno, en el guión pone que se lo das tú, así que... pero no me dejan volverlo. Nada. Muchas gracias. Con este obsequio, Salvador, te nombramos oficialmente embajador del cambio. Anda, ¿Vale? protagonistas del cambio, ¿no? Un embajador. Sí. Anda personalizado y todo, qué bonito. Qué Mira bonito. tú, esto. ¿Mm? Salvador Fernández Salas, Cámara de Comercio de Sevilla. Cámara de Comercio, Sevilla, correcto. Protagonistas del cambio. Muy Muy bien. bonito. Oye, me encantaba, ¿eh? Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar Protagonistas del Cambio. Bueno, pues llegamos ya al último bloque. Sí. El poder de las personas, el papel social de las empresas. Ujú. Salvador, ¿tú qué tipo de liderazgo has aprendido a valorar en estos años? Ujú. Hombre, a mí es verdad que yo desde que entré en la Cámara de Comercio pues empecé de director gerente. O sea, hay personas que han ido evolucionando de menos cargo a más cargo. Yo siempre he planteado que el liderazgo verdadero es el que tú verdaderamente sirves al resto de las personas, no que el resto de las personas te sirvan a ti. Por eso yo siempre he tenido o he intentado pues hacer un liderazgo muy de contar con las personas, de delegar muchísimo. Para mí es imposible que con el modelo, la estructura de organización que tenemos, pues todos los directores tienen su campo de acción. Yo estoy más para ayudarles a ellos, más que para que ellos estén al servicio de la dirección, ¿vale? Cada uno de ellos sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cuando tienen un problema, pues lógicamente recurren a mí. Pero que sí, yo creo que sí, el liderazgo al final se ejerce, sí, pero no se impone, no se manda, sí, yo quizás mi forma de ser tampoco soy muy de eso, pero bueno, mi forma de llevar la organización, de hecho, bueno, estamos todos los que empezamos, sí, que se han ido incorporando gente del equipo, pero del equipo no se ha salido ni uno. O sea, algo me imagino que
que habremos hecho bien Seguro cuando la que sí. gente, desde luego, sigue en su trabajo. Es verdad que yo también lo comento muchas veces, es que fuimos un equipo de profesionales jóvenes que llevamos ya 25 años, la mayoría, 23, 22, pero que, bueno, que empezamos jóvenes, pero que todavía hemos ido creciendo con la organización, y eso ha hecho mucho para que de toda la organización fuera sintiéndose también cómoda, ¿vale? Yo creo que en general todos se sienten parte de ese cambio, de ese éxito, de esa evolución que hemos tenido, y bueno, y todo el equipo, digo, desde los directores, también el resto de todas las personas que están en la organización, ¿no? Porque Se me viene a la cabeza, te estoy escuchando, y es que erais un equipo de supervivientes, valientes, pero sobre todo compañeros, ¿no? sí, es fundamental. Salvador, ¿y tú crees que las empresas tienen una responsabilidad más allá de sus balances? Sí, todas las empresas tienen una responsabilidad, es verdad, cada una dimensionada a sus capacidades, pero yo estoy convencido de que incluso el propio empresario se da cuenta cuando llega un momento. Yo he ido viendo de las evoluciones también de los empresarios, cuando van evolucionando se dan cuenta de que al final esto no va de ganar más o menos, o hacer más proyectos o menos, sino que a la gente le gusta también que sus proyectos trasciendan más allá. Sean útiles. Y que tú estás en un territorio, y tú estás en una ciudad o una provincia, y que tú al final, entonces eso se transmite. Un verdadero empresario está en todas las facetas de la vida de la provincia, ¿vale? Un empresario necesita deporte, cultura, actividad económica, familia, tema social. Sí, estoy convencido, y yo lo veo todos los días. La Cámara creó su fundación, la Fundación de la Cámara, que está volcada en los proyectos culturales, sociales, y bueno, y lógicamente pues para nosotros una pieza fundamental, la fundación, y estoy seguro que el conjunto de los empresarios que yo conozco, desde luego, tienen una vertiente social que va más allá de su actividad económica. Sí, sí. Es creer que hay que devolver a la sociedad, ¿no? Lo que la sociedad te ha dado, ¿no? Pues sí, porque al final realmente depende de tu actividad, pero todas de alguna forma impactan en la sociedad. Y ahora que tenemos también esos informes de sostenibilidad, de cómo impacta la sociedad o la empresa en el desarrollo del planeta, del territorio en el que tú te mueves, de verdad que todo eso hace que tu empresa. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo una cosa que seguramente para el año que viene plantearemos. Vamos a hacer un informe sobre el impacto que la Cámara tiene en la economía sevillana. Todo nuestro beneficio, todo lo que nosotros de alguna forma generamos, vamos a plasmarlo en un documento anual que vamos a ir haciendo, y vamos a que la sociedad sepa que gracias a nosotros, pues por ejemplo, pues somos el segundo entidad que más alumnos extranjeros vienen a Sevilla, a nuestras aulas, que somos la entidad que más proyectos europeos impacta en la empresa, somos en la Cámara de Sevilla. Bueno, que no sea pública, me refiero. Sí, los datos tan importantes. Bueno, siempre, hay datos. Bueno, somos el centro privado más potente que hay en Sevilla, al margen de las universidades. O sea, me refiero no solo a universidad, formación profesional, formación in company, formación de posgrado. Sí, hay otras muy potentes en una cosa, otra en otra, pero la potencia que nosotros tenemos, todo el campo de acción formativo, como nosotros ahora hay pocas entidades, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso lo queremos ir plasmando, no solo para ver el impacto económico, sino también el impacto social que nosotros generamos. Genial. Bueno, Javi, última pregunta. Tienes los honores. Últimas preguntas. Bueno, a mí me gustaría, como gerente de la empresa de las empresas, preguntarte, Salvador, o más que preguntarte, invitarte a que lances un mensaje a los empresarios que hoy están pensando en tirar la toalla cuando viven esa presión continua que tienen en todos los ámbitos, ¿no? Esas empresas que están pasándolo mal y que van a tirar la toalla, ¿qué mensaje le darías tú a esas personas que se encuentran en esa situación? Bueno, tenemos
tenemos la misión de la esperanza aquí muy cerquita, y eso que es de la esperanza triana, Sí. triana, y yo soy macareno, pero me encanta la esperanza, da igual la vocación que sea. Sí. Yo daba un mensaje de esperanza, de ilusión, y de que de todo se sale, que el éxito empresarial está acompañado del fracaso empresarial, así que un fracaso no significa nada más que volver a levantarse y volver a coger los bártulos y volver a la actividad. Por eso yo estoy convencido de que en los casos de éxito a mí no me gustan. Yo en la escuela de negocios yo daba el caso de fracaso. Ujú. Es el que yo incorporaba como elemento de aprendizaje. Y así, entonces, ante un fracaso hay que volver a retomar la situación y ya está, y volver. Hace muy poco, uno de los empresarios de éxito ahora más potente, pues ha vendido una de sus empresas y venía de 3 fracasos. O sea, es que pasa que nosotros tenemos esa visión más nuestra, europea, española, donde parece que un fracaso es difícil de superar, pero no. Yo estoy convencido de que hoy día es fácilmente superable. Que es verdad que la situación pues se hace compleja, vivimos en una sociedad también, nosotros en Sevilla, donde parece que un fracaso te marca para siempre. Yo cada vez estoy más convencido que un fracaso se supera. Un fracaso se supera. Y veo muchos empresarios que cayeron y volvieron y ahora están arriba. O muchas actividades que no fructificaron y que bueno, y que han sabido reorientarse a otra nueva actividad. O sea, que yo creo que el mensaje de esperanza para mí es fundamental. Bien. Y de ilusión. Perfecto. Muy bien. Pues Sandra, vamos al cierre. ¿Vale? Cierre. Bien. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer para conseguir un buen posicionamiento en buscadores? ¿Te gustaría multiplicar las visitas de tu web? ¿Quieres dedicarte profesionalmente al SEO? Cursoseoprofesional.com, la plataforma de formación de los futuros profesionales del SEO. Bueno, pues Salvador, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. La verdad es que teníamos unas expectativas muy altas y creo que las has cumplido de sobra, sobre todo porque es lo que te decía antes, ¿no? A nosotros nos encanta conocer a las personas porque al final sabemos que es el verdadero alma, ¿no?, que hay detrás de una empresa o una organización, ¿no? Y bueno, decirle a los protagonistas que me voy con la sensación de que conocía la cámara, pero ahora sé que si funciona es por las personas que hay detrás. Y que evidentemente para que funcione el éxito ha estado en la profesionalización de la cámara, ¿no? Y contar con personas que han puesto encima de la mesa ese interés general, ¿no? Ese interés general acompañado de ilusión, ganas y pensar más allá del interés personal, como decía, en ese interés general, ¿no? Y creo que hoy me voy muy contenta porque sé que hemos podido aprender de un gran profesional que ha estado y que sigue estando al servicio de muchos otros profesionales, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti por tu palabra. Yo me quedo con una idea que creo que Salvador nos ha transmitido en esto. Porque, bueno, nuestros protagonistas ya saben que el podcast dura 1:15, 1:30, pero que realmente empieza 2 horas antes. Sí. En el que tenemos la posibilidad de compartir en este caso con Salvador, ¿no?, de ese almuerzo y de darnos la oportunidad de conocerlo acortándonos las distancias, ¿no? Dicen que la distancia corta es como se conocen a las personas, ¿no? Yo creo que realmente, si hoy me voy con una idea, es que hoy hemos tenido aquí a un líder y que nos ha demostrado, con lo que nos ha contado y con lo que hemos aprendido de él, que realmente el liderazgo no es aquel que se impone o que impone dentro de una organización, ¿no?, sino el que acompaña. ¿Vale? Si analizamos todo lo que nos ha comentado Salvador en este rato que ha estado con nosotros, nos ha ido dando mensajes en los que él ha estado acompañando a su equipo, ayudándole a desarrollarse, y al final los resultados están ahí, ¿no? Entonces, bueno, felicitarte
Rodé por haber tenido la capacidad, la visión y el acierto de haber creado este gran equipo de la Cámara de Comercio. Y poco más, Sandra. Nos despedimos, ¿no? Despedimos al próximo. Sí, gracias a los que nos ven, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, por comentar nuestros podcasts, por compartirlos. Y os voy a decir algo que os dije en el último podcast y que ha funcionado muy bien. Y es que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, que lo compartáis con vuestros enemigos. ¿Vale? Quitarle el sueño. Así que, nada, nos vemos en el siguiente programa, aproximadamente dentro de unos 20-30 días. Y gracias por estar ahí, protagonistas. Hasta luego, protagonistas. Hasta luego. Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento opcional. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Detrás de tus miedos está aquello que deseas, porque las oportunidades no se esperan, se generan y ahora es tu momento. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Tu mejor versión te espera. Actúa, únete a protagonistas del cambio.